Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo. Don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Y don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Bueno, pues en estos días se está hablando mucho del plan que ha presentado el Gobierno de España de recuperación económica, ese plan secreto que está lleno de vaguedades, pero que no conocemos el meollo de su cuestión. Sí, y por contra, conocemos lo que está ocurriendo en Italia, en el que no se contemplan subidas de impuestos, el señor Draghi, y lo que propone es un control de gasto brutal. El plan italiano se financia con 195.000 millones que recibirá de la UE, y el Estado pone 30.000 millones para infraestructuras y 18.500 para sanidad y 22.000 para cohesión social. Es decir, el señor Draghi hace dos cosas. Por un lado, ahorrar de donde se pueda, no subir impuestos y ser claro a dónde se va a dirigir el dinero. Todo lo contrario de lo que está sucediendo en España. Ni se ha negociado con las comunidades autónomas, ni se ha negociado con los empresarios. Se quiere realizar desde la Moncloa y, bueno, pues la señora Calviño moviéndose en Bruselas para que le den vía luz verde, aprovechando la situación. ¿Y qué va a ser de este plan? Pues ya les voy a decir, que va a ir a grandes empresas y que va a ser todo de grandes pomposidades, la recuperación del medio ambiente, de no sé qué. Las pymes, donde está la economía real, no van a ver un euro. Tiempo al tiempo, don Carlos Pajares. Bueno, hay una cosa muy significativa. El señor Draghi, cuando ha hecho la presentación y está haciendo las presentaciones de su plan de recuperación y de resiliencia, creo que también se llama, una de las cosas que está pidiendo a los italianos es sacrificio y esfuerzo. O sea, es muy consciente y son muy conscientes de que ese dinero lo que viene es ayudar a paliar una situación muy difícil que lleva aparejada, como usted bien decía, en su parte de recuperación, una restricción del gasto público importante. O sea, sacrificios, en definitiva. La presentación que está haciendo nuestro gobierno no es precisamente de sacrificios, está hablando prácticamente de que nos ha tocado la lotería primitiva y que simplemente con esa lluvia de millones se va a solventar todo. Y como usted también muy bien decía, el señor Draghi está ya apuntalado claramente cuáles son las expectativas, ha puesto un cuadro económico ajustado, tanto en los ingresos como en los gastos, como en qué va a ir destinado este dinero, y sin embargo nuestro gobierno ya nos lo han dicho. El primer gran problema que tiene es que no se ha pactado con las comunidades autónomas, eso ya nos lo está diciendo Europa. Vamos a ver qué queda de todo esto. Miedo me da pues esa falta de precisión, esa imprecisión total y absoluta y esa, una vez más, demagogia en los planteamientos económicos. Don Aurelio. Bueno, efectivamente, yo creo que si hacemos una comparación entre lo que está sucediendo en Italia con Mario Draghi y lo que sucede en España, pues yo creo que es absolutamente deprimente para los españoles. Hay una cosa muy clara, los italianos ya tienen un plan, tienen un proyecto, tienen unos objetivos y han hecho ya una distribución de lo que van a ser, hacia dónde van a ir, cómo se va a distribuir esos fondos que se van a recibir de Europa. En España todavía se está discutiendo, no se ha hablado con las comunidades autónomas, aquí los proyectos yo diría que parecen propios de extraterrestres, sí, los proyectos que están haciendo, no tiene nada que ver con la realidad. Las palabras que se buscan. Sí, no tiene nada que ver con la realidad social y con las necesidades de la gente, y luego pues el problema que existe de que esto va a quedar totalmente en manos de un partido y de un gobierno que no ha sido discutido en el Parlamento, que no se ha hablado con el resto de las fuerzas políticas, pues en fin, para hacer las cosas mejor, las cosas yo creo que entre todos se hubieran hecho bastante mejor. Y yo creo que se está fiando demasiado a esos 140.000 millones que van a llegar, porque ahora tiene que haber una emisión de deuda que va a estar en estos tiempos del orden de 300.000 millones que se necesitan, de manera que vamos a ver si esos 140.000 millones no han sido ya absolutamente neutralizados. Y ya hemos visto esta reunión, ha pedido ayuda a los ministros de Economía de Alemania, Francia e Italia para que para julio empiecen a soltar el dinero. Eso demuestra cómo están las arcas, que tienen tela de arañas y que este gasto público ha sido necesario, pero ha sido, primero, sin control, mal gastado
mal gastado y sin utilización alguna. Hay algo que está pasando subterráneo, vamos a pasar al tema del empleo, que es muy preocupante, ¿no? Estamos hablando de los despidos de BBVA, los despidos, bueno, anteriormente del Banco Santander, y de Caixa Bankia con la fusión, y del Corte Inglés. Pues si se suma todo, superan los 15.000. No, yo creo que se acercan más a los 20.000. Y voy a hablar de un paradigma de este país. Este país no funciona. Este país está enfermo. Este país, yo no sé si no quiere trabajar. Me voy a atrever a decir eso porque hay un parámetro. Estoy esta semana con varias personas del sector de la construcción de aquí y me dicen, no tenemos personal, no encontramos albañiles, no encontramos profesionales. Y lo pregunto pues a un familiar que también tiene empresa de negocios en Zaragoza y me dice, sí, allí en Zaragoza lo hay porque son extranjeros, la mayoría. ¿Qué pasa en este país? La gente no quiere trabajar, ganar un buen salario, prefiere que seamos, volver al mundo socialista, comunista, que la gente vivía con una paga, tenía suficiente, lo que hay en Cuba, con la gente parada por las plazas o no haciendo nada o cobrando una miseria, o es eso, porque a este paso vamos a ser muy pocos, o van a ser muy pocos las personas que contribuyan entre las clases pasivas, entre los jubilados, entre etcétera, etcétera. Pues ¿quién va de dónde se va a sacar aquí el dinero? Estos dos hechos, que son dos paradigmas, para mí tienen una gravedad absoluta. Claro, todo esto se hurta del debate en los medios, se hurta del debate en los medios y se hurta del debate, por supuesto, en el Parlamento, don Carlos. Bueno, y aquí en Cantabria, usted que está bien relacionado con el sector naviero, sabe que aquí vienen extranjeros para trabajar en nuestros astilleros. Ah, bueno, es así, sí, porque no hay personal en muchas cosas, no. Especializado y con grandes salarios. Y con muy buenos salarios, y sin embargo, no. Como usted bien dice, vivimos en una sociedad que debería... Está enferma. Sí, algo hay que hacer. Esto no quiere decir que no hay un problema con el empleo. En otros sectores, y que hay gente que lo está pasando mal, que no se nos entienda mal. Eso por eso, porque cuando alguien... que no se nos entienda mal. Por eso, a veces cuando alguien puntualiza en este sentido parece que es que está poniendo en evidencia o poniendo en entredicho una realidad cruel que es la del desempleo en este país. No, eso no se pone en entredicho. Lo que sí se pone en entredicho es que hay nichos de empleo que se quedan sin cubrir, nichos de empleo que no están en una situación de precariedad, me refiero que no son salarios malos ni son situaciones malas y sin embargo no se cubren. Y eso es para que todos reflexionemos como sociedad en la que pues ahora mismo, pues aquí yo creo que alguna vez lo hemos dicho, yo me acuerdo, a la época de mi padre hablaba, aquellos, ¿cómo se llamaban? Estos que empezaban a trabajar como aprendices con salarios pequeños, pero que el aprendizaje se consideraba en sí una aportación económica importante. ¿Cuántos profesionales se han formado y muy bien formados? Grandes mecánicos que les ha ido muy bien en la vida, que luego han formado sus talleres de mecanización, algunos salieron de las escuelas de aprendices. No, es que o de las universidades laborales, otra torpeza el que haber quitado todo ese asunto. Y luego profesiones que se han perdido, que se están perdiendo y que no se valoran y que son tremendamente dignas y de las que se puede vivir muy bien, es ser panadero. O sea, hay una serie de cuestiones, de profesiones que parece ser que no gustan, que no. Y luego situaciones... O como pasa en el sector agrícola, por ejemplo, en España y en el sur, en la fresa. Me contaban que, por ejemplo, en Aguilar de Campo, en las galleteras, están teniendo dificultades también para encontrar personal. Lo mismo, porque las empresas ahora mismo, en esta situación económica, lo más que pueden ofertar a lo mejor es un contrato temporal de 6 meses, pero la gente a lo mejor por 6 meses no está dispuesta, como hace años, a sacrificarse y a estar y a intentar buscarse otros objetivos. Claro, porque evidentemente la protección social que defendemos tiene que estar para aquellas personas que realmente no pueden trabajar y lo necesitan. Incluso si se puede aumentar, que se aumente, pero no como un modus vivendi que se está estableciendo en algunos casos, no digo en todos, para que nadie nos manifieste, pero demasiados. Y eso está dando pues una situación de gente que dice, bueno, pues por esto no me interesa ir a trabajar, pues así por esta diferencia de salario. Don Aurelio, estamos en una especie de espiral extraña, ¿verdad? Contamos estos despidos del sector bancario que me parecen tremendos, para que luego las oficinas estén mal atendidas, y digo, hablo en general, y por otro lado,
pues en algunos sectores en los que falta personal, pero de manera importante. No, esto es una realidad, ¿no? Estamos viendo, efectivamente, usted habla del sector bancario. Y comerciales, pues, que usted entiende, también faltan comerciales. No, efectivamente, faltan profesionales competentes en todo. Y no competentes, otro tipo de mano de obra que tampoco necesita unas condiciones y unos conocimientos especiales, ¿no? Pero sí se está viendo, por ejemplo, el sector bancario, yo creo que ha perdido totalmente el respeto al cliente, a la ciudadanía, y hoy es avasallado el cliente, no le importa si hay que reducir servicios, se reducen, si hay que tener cerradas las oficinas, las tienen, y si usted tiene que acceder a una oficina, pues es el criterio del guardajurado que está allí, es el que va a juzgar si su motivación para ir allí es el grado de necesidad que esa motivación puede tener. Pero luego es que aquí se ha creado también una idea de que la cultura del trabajo ha desaparecido. Sí. La gente ha ido adquiriendo una idea y además está haciendo como lo normal, lo de, bueno, yo voy a ver cómo voy tirando, trabajando lo menos posible, recibiendo, pues bueno, aunque sean pequeñas cantidades por esta ayuda social, con eso me voy arreglando, y entonces se va estableciendo eso como lo normal. Digo, esa cultura del trabajo, de sacar adelante las cosas, de mejorar las condiciones de vida, está desapareciendo. Y lo estamos viendo y se está agravando. Ahora mismo, o sea, las empresas no es solo que no encuentran trabajadores para ciertos sectores y ciertos trabajos, como puede ser muchas veces lo que son las recogidas, por ejemplo, de las frutas, de los segundos frutícolas y de la agricultura, y también se está dando en la construcción, como bien ha dicho usted. Pero fíjese, ahora está habiendo un problema con sacar de los seres a los trabajadores porque se están resistiendo. En este momento hay muchos trabajadores que se están resistiendo y están diciendo al empresario que les siga dejando ahí, que ellos están muy cómodos en esa posición. Esto ya es reiterativo, quiero decir que no lo estoy improvisando, sino que ya me ha venido por varios empresarios y por varios gestores, que ahora hay una resistencia de personal, de algunos, no sé hasta qué punto eso puede estar o no, no creo que esté ni mucho menos generalizado, habrá muchos que quieren incorporarse, pero que hay casos, sí se está dando de manera incipiente, y todo esto tiene mucho que ver con yo diría con la poca moral que en sus conductas han demostrado toda la clase política de unos años a esta parte, que es a fin de cuentas el espejo en el que se miran los ciudadanos. Si las conductas no son ejemplarizantes por parte de los políticos, pues bueno, la gente pues va, digamos, relajando su propia moral. Así es que nos encontramos en una situación que necesita un cambio, necesita un reseteo, pero en todos los órdenes. Bueno, la situación es tan grave que el Eurobarómetro, que ahí no hay contaminación, dice, es que presentado esta semana, el clima de degradación que recorre la política española a todos los niveles se manifiesta con absoluta claridad en el último Eurobarómetro, que se ha publicado hace poco, a principios de este mes. El Eurobarómetro anual de la Comisión Europea ha sido presentado esta semana, como decimos, dice, solo un 7% de los españoles confía en los partidos políticos. El 90% no confía. Bueno, similar dato sitúa la opinión sobre el gobierno, sobre el Congreso de los Diputados, y el rechazo alcanza un 75%. Pero otro tema del que hemos hablado aquí mucho, luego no estamos desorientados, los medios de comunicación tampoco se libran del mal opinión. La radio es el medio que se me considera más fiable, frente al 42, frente al 46, que tampoco tiene credibilidad, la prensa solo tiene un 34 y la televisión un 31, internet un 25 y un 14 las redes sociales. Y el 83 afirma que suele encontrar en España noticias falsas. Y para el 85 la desinformación es un problema en España. Es decir, que se está moviendo. Es decir, esto que estábamos diciendo aquí, programa tras programa, que hay dos problemas, hay varios problemas, pero tenemos una clase política, unos partidos políticos y unos medios de comunicación que están en el mismo tándem, que son corresponsables de ocultar, tapar, minimizar. Yo voy a hacer una noticia. En Estados Unidos los que estén vacunados pueden llevar la mascarilla. Y la noticia decía
que eran todos. Y el estado de Texas, en los parques, todo el mundo puede ir. Y el estado de Texas, que lleva mes y pico con mejores datos, no hablan de él. Mejores datos con un solo 30% de vacunas, pues la gente se vacuna el que quiere, porque lo de Texas es una auténtica paradoja total que la habían de estudiar, claro. Bueno, pero eso no lo habla. Bueno, pues eso es una muestra. Yo les podría contar otra que no puedo contarles, de cómo se dirige a la opinión pública en un acto ya que empieza a rozar ya. Bueno, no sé, me guardo lo que pienso. ¿Qué le parece esa opinión, don Aurelio, de lo de la falta de credibilidad? No, bueno, esa es una realidad, porque usted está viendo en lo que decíamos antes, en las conductas ya de mucha prensa, donde los argumentos los tergiversan de tal manera que a veces parece que acaban diciendo lo contrario exactamente de lo que ha pasado, ¿no? Sí. Pero es que esto se está dando en los políticos. Yo hace unos días lo vi en televisión, o en un vídeo, bueno, pues un político que llega a un meeting y llega en su coche oficial y en una esquina se baja del coche oficial y estaba esperándole un taxi para ir a un meeting a 20 metros, ¿no? O sea, esos engaños con tanto descaro, y que parece ser que era real, ¿no? Eso cala en la gente y en la opinión pública, y en el momento que se pierde el respeto a las autoridades, cuando tienen que actuar para que se les respete de una manera tan drástica como es multar por todo movimiento que haga un ciudadano, sí, eso es muy malo. O sea, no, las conductas de los políticos deberían ser siempre ejemplares, y en el momento que se pierde el respeto, pues por esas acciones de engaño manifiesto que se viene dando, pues ya se pierde, yo diría, pues toda moral dentro de la sociedad. Se pierde el respeto al prójimo, se pierde el respeto a las instituciones, se pierde el respeto, y eso es un principio de degeneración que no es posible. Se pierde el respeto a la familia. Es como cuando la crisis de la familia, la que algunos la tomaban como el tema, como dijo hace 20 años o 20 y tanto, cuando estaba Tony Blair, que dijo en una intervención en el Parlamento británico, era visionario, dijo: la crisis de la familia en el Reino Unido, que es más profunda que en España, va a ser el talón Aquiles de esta sociedad, el grave problema que nos va a llevar a otra serie de problemas. Pues bueno, ahora ya se ve, pero cada vez más. A la familia, la pérdida, efectivamente, yo diría la unidad social, sí, que verdaderamente es el germen de toda conducta y en fin, la pérdida de respeto a los profesores. Bueno, esto ya clama al cielo. Los profesores ya tienen ante los alumnos, bueno, ya tienen muchas veces que pasar, porque esto, usted ve ahora, tiene sentido las agresiones en los centros de atención primaria a médicos. No hay respeto, no hay educación. Es que esto es un desmadre total, y usted ve a los políticos, bueno, pues en su pedestal, diciendo que todo va maravillosamente bien y haciendo, pues eso, lo que Don, porque vamos a pasar a la acción diaria semanal del problema de la pandemia. ¿Qué le parece esto del Eurobarómetro, estos datos, que son tremendos? No, son tremendos, y tiene que ver, usted antes lo decía, es esa degeneración que vivimos como sociedad. Y en este sentido, la lectura que hago también es un poder cada día más omnímodo de lo que es el Estado, una falta de libertad. Una falta de libertad, en este caso es económica. Al final los medios de comunicación, que son empresas supeditadas sobre todo a la necesidad de la publicidad pública, pues se ven sometidos. Ese es el problema, que cada día el Estado, la esfera del poder del Estado a todos los niveles, está haciendo mucho daño a esta sociedad, que va en detrimento de la libertad de cada uno, la libertad individual, que va en una pérdida de valores, porque al final al político lo único que le interesa, y cada día lo estamos viendo más, es ganar elecciones y mantenerse en el poder, al precio que sea. ¿Y el precio cuál es? Pues la degeneración a todos los niveles. Y para seguir pudiendo degenerar y manteniéndome en el poder, ¿qué necesito? Más poder, y para eso necesito seguir engañando. Bueno, vamos a pasar a los últimos 10 minutos del programa para hablar precisamente de la pandemia, los problemas en los sectores de economía, la cuestión pues deprimente, ¿no?, de las medidas, y lo voy a decir porque el paro, ayer conocimos datos del paro, y en Madrid el paro bajó 6 veces más rápido que en el resto de España. La ocupación aumenta en Madrid, la ocupación de personal, un 1,3, mientras que en España disminuye un 1,8.
Bien, nuestro presidente, el señor Revilla, decía esta semana que es que no hay alternativa, que no, que él hace lo que puede, que no hay alternativa, que hay que el tema. Don Aurelio, ¿hay alternativa o no hay alternativa? Bueno, parece ser que sí hay alternativas. O alternativas. De hecho, bueno, tenemos comunidades. Se está viendo, cada comunidad está haciendo lo que buenamente cree y no están haciendo todas lo mismo, ¿no? Si no hubiese alternativa, pues yo pienso que hay unos criterios, todo el mundo seguía los mismos, pero sí que los hay. Y un ejemplo muy evidente es el de Madrid, además una capital que tiene superpoblada, con unos servicios públicos como son metros, como son aeropuertos, como es todo esto, con una invasión, yo diría, de personas que llegan de otras provincias, de otras regiones, de otras comunidades, pero también de otros países. Y vemos que está mejorando, que no han hecho de la pandemia pues crear, yo diría, ese elemento de terror hacia la gente, y han ido tomando medidas racionales, haciendo compatible el control de la epidemia y de los contagios, haciéndolo compatible con una economía que pueda, pues yo diría que resistir un poco y que pueda despegar, porque otro de los problemas que va a suceder aquí es cómo va a despegar la economía en zonas como Cantabria, cuando estamos viendo que un sector tan importante para la región, pues por lo que se recauda por impuestos y demás, como es el sector de la hostelería, pues está siendo maltratado de la manera que lo está haciendo. El otro día creo que el señor consejero de Sanidad dijo que si le presentaban un estudio que no había sobre el tema de los cierres y tal. Mire, voy a decir, un nuevo estudio publicado esta pasada semana se suma a las pruebas de que las normas de distanciamiento social, como la de 2 metros o la de 1, no proporcionan ninguna protección. Los profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Martín Bazán y John Bush, utilizan modelos matemáticos para demostrar que mantenerse alejado de las personas infectadas de la misma habitación no afecta al riesgo de contraer el virus, ya que este se propaga a través de aerosoles. Bueno, hacen un estudio, pero luego viene otro. Epidemiólogo de Oxford: no hay evidencias de que las mascarillas ayuden a mantener seguros a los alumnos y a los profesores en las aulas. Y luego, otra cosa que se está empezando a mover, y es que no es necesario quitar las libertades para atajar la pandemia. Yo creo que hay que tomar todas las medidas médicas y de investigación para atajar esta enfermedad y el fondo de esta enfermedad, los agujeros negros que hay en la misma, que hay muchos, pero no tiene nada que ver con las libertades, en absoluto. Vemos esta locura en la que ha entrado el Lehendakari vasco y tiene los peores datos. Y además hay una cosa que se está demostrando: a más confinamientos, peores datos. Castilla y León ha tenido unos malísimos datos, Cataluña unos malísimos datos, País Vasco, como decimos, etc. Y Cantabria no ha tenido unos malos datos, es verdad, pero es porque nuestra dispersión rural es muy grande y no tenemos grandes núcleos. Bueno, ¿qué le parece estos datos de Madrid y que si hay alternativas? Claro que hay alternativas, pero bueno, yo quiero conocer su opinión. Bueno, yo lo que creo es que Cantabria, como muchas comunidades españolas, por lo que han optado es una especie de técnica de acordeón, en la que en unos momentos prima muchísimo la parte sanitaria, luego de repente se abre sin mucho control, luego se vuelve a cerrar. Bueno, en definitiva, pues un poco de dislate que estamos viendo, que los resultados no acompañan. Madrid da la sensación de que ha tomado una medida más intermedia. O sea, no es perfecta, porque vivimos en una situación en que cualquier solución no es perfecta. Pero está claro que dentro de esas imperfecciones parece ser que la vía madrileña, que por cierto, ahora el señor Macron quiere implantar también en Francia. Una intervención, yo estoy viendo la televisión francesa y el ejemplo de eso, y además ha puesto una serie de fechas. Por cierto, yo apoyo, si el señor Sánchez dice la verdad, porque claro, eso es otra, de abrir todo y de que hay que tal, yo lo apoyo totalmente, porque estos reyes que hay en las comunidades, virreyes, mejor dicho, vicerreyes no está bien dicho, virreyes, quieren tenerlos a todos controlados, y no nos meten un chip en la cabeza para saber dónde estamos, y esto tiene que acabar, no tiene nada que ver. Por eso venía una expansión, un economista, un artículo, un señor que se apellidaba de Segundo Calvo Sotelo, extraordinario, hablando que dice: la pandemia no tiene nada que ver con quitar las libertades, ni con el sometimiento de las personas. Además, Carlos, siempre hemos dicho aquí que las medidas se tomaban no para acabar con la enfermedad, sino para no saturar el sistema sanitario.
En ese sentido, lo que había que tomar era medidas para no saturar el sistema sanitario, pero mantener abierta lo más posible la economía. Bueno, yo creo que aquí lo que decía, técnica del acordeón, que al final está haciendo mucho daño, ha hecho y sigue haciendo mucho daño, una victimización y señalamiento a un sector muy concreto que está quedando muy perjudicado a nivel económico y que parece ser, por lo que vemos, a los datos me remito, que con no esa victimización y ese señalamiento en otros lugares los datos no han sido tan malos. Y bueno, y luego usted hablaba del señor Urkullu. Es curioso, bueno, un desastre. Lo del País Vasco es el desastre y es... Bueno, ahí se están viendo las grandes carencias de tanto presumir, que llevan años presumiendo, con más dinero, y lo que es todo una sociedad que está destrozada, y el señor Urkullu va a perder las próximas elecciones, ya lo digo porque con estas decisiones puede ser que sea peor el remedio, porque aparezcan los ex-batasunos, pero la situación a la que está llevando al País Vasco es insoportable. Sí. Yo lo que le iba a decir al final, como las decisiones se ven que son de carácter político. El señor Urkullu fue uno de los mayores detractores de esta situación de emergencia en la que vivimos y no quería estar sometido a ella, y sin embargo ahora cuando ve que se le escapan los datos la solicita, no por él, la solicita por medio de la señora socialista que está en su gobierno. Al final, en definitiva, lo que digo, situación política... Quiero hacer una pregunta a don Carlos, a don Aurelio, que no se nos escape, pero nos quedan 4 minutos. ¿Qué dicen sus amigos los hosteleros? Por cierto, muchos de ellos televidentes de este programa, que fuman en pipa. Yo propongo a los señores de la Consejería de Sanidad que toman estas decisiones, e incluso a los responsables del Consejo de Gobierno que afectan, que digan, miren, vamos a quitarnos el 50% del sueldo, del salario, para tener credibilidad en las medidas que toman, porque no me sirve que ellos cobren puntualmente y haya cientos de personas que lo estén pasando con los negocios cerrados. Entonces, que por lo menos tengan esa dignidad. Vamos a hacer este sacrificio porque nosotros tomamos estas medidas porque creemos en ellas y no como el tema. Pero no me sirve que yo esté llevándome todo, y no digo que entreguen todo el sueldo, el 50%, no lo hacen. Luego es todo una falacia, don Aurelio. Bueno, cuando usted habla con los hosteleros, no con uno, cuando habla con gente, con varios, ¿no? Con gente, todos ponen de relieve yo diría, una ruina moral. Están absolutamente desmoralizados y una ruina económica absoluta. Dice, han sometido a nuestras familias a una ruina de la que vamos a tardar mucho tiempo en salir, con créditos, con locales cerrados, con unas pérdidas diarias o no recuperación de su inversión que son irrecuperables. Y todo esto no lo entendemos, lo vemos desde no se habla con nosotros, no se negocia nada con nosotros, hemos tomado todas las medidas que nos han indicado de distanciamiento, de desinfección, de geles, en fin, hemos hecho todo lo que nos han dicho y siguen R que R. Lo último que nos hace, además en cada ciclo de estos que se está dando de restricciones, porque los empalman, nos dicen que las medidas que han tomado, como no han dado ningún resultado todas estas restricciones, que las vamos a ampliar, porque vamos a seguir con ellas. Digo, bueno, si no han dado ningún resultado... pero es que no van a reconocer, porque entonces muchos, pasarían por los tribunales. Claro, y entonces lo que está sucediendo y lo que se está viendo aquí de manera muy clara, primero hay animosidad hacia un sector que es inexplicable, pero luego al mismo tiempo es que los políticos han descubierto hasta dónde pueden llegar de restricción de libertades y derechos de la gente sin que pase absolutamente nada, y se sienten muy cómodos en esa posición, y ahora si pudieran ampliar el estado de alarma lo hacían. Pues mire, un aviso a navegantes. Voy a poner varios ejemplos. El Reino Unido, el primer ministro en la picota, si habría elecciones, fuera. Alemania, con decisiones muy de la CDU, va a ir fuera, van a ganar los verdes, van a quedar calcinados. Macron, se habla de que la ultraderecha ahora mismo está muy por encima en los sondeos que hay, y por eso ha sacado estas medidas que dice que no, que todo vuelve a la normalidad. Y ahí puede venir que el señor Sánchez tiene muy buena información y no quiere que sea el tema. Que vayan tomando nota, pero eso es lo que se merecían. Ir todos
perdónenle esa expresión, es una expresión coloquial, a la puñetera oposición, porque no han tenido inteligencia, porque han arruinado a las personas, porque se han dejado en manos de las farmacéuticas, con decisiones no comprobadas, y porque en vez de tomar medidas con ampliación de UBIs, etcétera, etcétera, manteniendo los centros médicos abiertos con una atención especial a las personas que contraían la enfermedad, se han dedicado nada más que a tomar medidas de restricción. Así que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, echa las tuyas a remojar, pero cojan y vean la prensa británica, la prensa francesa o la prensa alemana. Ya ven cómo están las cosas. Pues nos despedimos. La próxima semana, si Dios quiere, más y bien. Gracias, don Carlos. Gracias. Don Aurelio, muchísimas Hasta luego. gracias y que tengan una feliz semana.